Buenas noches, aquí les habla Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, desde Río de Janeiro en este 19 de mayo de 2022. En estos 13 minutos, con el MSYA, vamos a abordar el tema de la diplomacia vaticana en relación al conflicto europeo, ya no solamente el tema ucraniano, es un conflicto europeo que está siendo alimentado básicamente por los Estados Unidos e Inglaterra con la connivencia, podemos decir, de los gobiernos que están asociados en la OTAN. La preocupación del Vaticano no es apenas con el tema de la guerra en sí, sino el por qué se llegó a esta guerra y la manera en cómo se puede solucionar. El Vaticano es importante porque es el que está, podemos decir, mediando, la única institución que puede en este momento mediar el conflicto es el Vaticano. No hay otra institución. Las Naciones Unidas no están siendo efectivas en esa negociación. Las instituciones internacionales están fragmentadas y están desacreditadas. Y esto es uno de los resultados principales de este conflicto. Entonces, el Vaticano está criticando, a pesar de que defiende el derecho legítimo a la defensa de Ucrania, está criticando que la OTAN, los Estados Unidos estén alimentando solamente con armas un conflicto que no tiene solución, llevando básicamente la responsabilidad de una extensión de un genocidio, ¿no? Básicamente en la región. Es decir, alimentar la ilusión de que Ucrania puede derrotar a Rusia en ese conflicto. Está llevando a aquello que se dice, vamos a pelear la guerra de Ucrania hasta el último de los ucranianos, porque eso es lo que están haciendo, mintiendo de que Ucrania está ganando batallas y que Rusia está cometiendo errores militares. Eso es una falsedad cruel, porque está llevando a más muertes y está creando una ilusión de que realmente Ucrania puede vencer a Rusia, vencer a Rusia militarmente. Y esta ha sido básicamente la línea. Entonces, quien está llevando la batuta en la diplomacia vaticana es el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que está básicamente diciendo que tenemos que evocar o que se tiene que evocar nuevamente el espíritu de Helsinki. ¿Y qué se refiere con esto? Hubo una conferencia en Helsinki en 1975 en el cual estuvieron presentes 35 estados, ¿no?, europeos, y se estableció una ruta o una acta para reformar las relaciones de Europa Occidental y Europa Oriental, aun que Europa Oriental estuviera bajo el régimen socialista o comunista y con el Pacto de Varsovia, la preocupación era que hubiera un acercamiento, básicamente una distensión del conflicto, ¿no?, que hubiera una resolución de este conflicto. El Vaticano realizó una gran actividad diplomática en la época, ¿no? Y podemos decir, desde 1815 en el Congreso de Viena, nunca el Vaticano había actuado como miembro pleno de derecho en un Congreso de Estados. Y eso fue una razón, básicamente, un hecho importante, ¿no?, en el proceso de distensión, ¿no?, de detente en Europa. Desafortunadamente ese espíritu no se preservó después de la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, porque ahí entró la idea de neoconservadora de que los Estados Unidos sería la potencia, aquella idea de el nuevo siglo americano que se difundió exactamente inmediatamente después de la caída del comunismo en la Unión Soviética. El
Él, básicamente, el 29 de abril, el cardenal Parolin se refirió ampliamente al actual y obsoleto andamiaje de las relaciones internacionales para fundamentar la necesidad de un diálogo renovado, ¿no? Al igual que había ocurrido en Helsinki. Esto fue hecho en ocasión del lanzamiento de un libro del Papa Francisco contra la guerra que se realizó en la Universidad LUMSA. Dice el cardenal lo siguiente: limítarse a las armas es una respuesta débil. Limitarse a las armas es una respuesta débil. Si las armas son una respuesta débil, no una respuesta fuerte, sostuvo el cardenal. Una respuesta contundente es una respuesta que emprende, tratando de involucrar a todos, iniciativas según el esquema de la paz, es decir, iniciativas para detener los combates que llegan a una solución negociada, para llegar a una solución negociada, para pensar en cuál será el futuro posible de convivencia en nuestro viejo continente. Es decir, es totalmente contrario a lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es una, una presión de la OTAN incentivada por el poder angloamericano desde fuera del continente europeo para crear un nuevo muro de separación entre Europa Oriental y Europa Occidental. Pero hoy no hay esa justificativa de que estuviera el comunismo, porque Rusia y las naciones de Europa Oriental pues han regresado a su base cultural cristiana, ¿no? Esa es la gran ironía que estamos viviendo. Entonces, Parolin está queriendo exactamente producir esta distensión, retomando lo que en 1975, bajo el Papa Pablo VI, se intentó en esa reunión de Helsinki. Lo que está, es decir, al referir el camino, no, a este camino de negociación, este camino en el cual tiene que removerse, lo que dice Parolin, es ese orden económico de seguridad basado simplemente en alianzas militares y en colonización económica. Son las palabras de él. Es decir, no puede ser basado el mundo de relaciones en base al poder simplemente. Entonces, esto es importante porque el esfuerzo que se hizo, bueno, ya 47 años, en Helsinki fue el camino, esa es la ruta que se puede seguir para buscar realmente una construcción de de un nuevo orden mundial. Hace 45, es decir, cuando se celebró el 45 aniversario de la conferencia de Helsinki, que fue el 16 de septiembre de 2020, el cardenal Parolin ya había manifestado, ya en ese momento ya se sabía que estábamos en ese conflicto, diciendo que aquella conferencia fue una señal concreta de la concepción de la paz entre las naciones como un valor moral, antes incluso de ser un asunto político y una oportunidad de reivindicar la libertad religiosa como una de las libertades fundamentales de cada persona. Eso porque estábamos hablando del régimen soviético, ¿no? En el cual ateo había persecución de la iglesia. Hoy, irónicamente, en realidad quien reniega de la iglesia es Europa de apostasía. Es Europa que no quiere saber de religión y que persigue a través de toda esa ideología. ¿Qué es lo que dice la conferencia de Helsinki? La igualdad soberana, el no recurso a la amenaza y al uso de la fuerza, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial de los estados, la solución pacífica de las controversias, la no injerencia en los asuntos internos, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia, la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos, la cooperación entre los estados y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones derivadas del derecho internacional. La figura clave, evidentemente en ese momento, pues es el Papa Pablo VI. Y él le dice, básicamente, al inquirir sobre la misión de Europa, se preguntaba, ¿qué Europa?
aquella encarnadora de la misión universal, no puede ser la pequeña Europa occidental, sin incluir a la oriental, también con seculares raíces cristianas. Y esto es muy importante. Sí, porque la Europa no es lo que está en la Europa occidental, esa es la pequeña Europa. Pero la misión europea, que hoy no orienta a nadie. Europa no está orientando a nadie. Ellos están desorientados. La están orientando desde fuera para tener una división. Y eso va a costar mucho para reconstruir el orden. En la encíclica Popularum Progressio, el Papa Pablo VI, sobre el desarrollo de los pueblos y el desarrollo integral del individuo y de las naciones, esto fue una encíclica en 1967, dice que la regla de libre cambio no puede seguir ella rigiendo solo las relaciones internacionales. Se requieren nuevos principios de desarrollo. Este es el nuevo nombre de la paz. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. El desarrollo de la región europea, Oriente y Occidente, es el nuevo orden de la paz. Y decía así, esta colaboración internacional requiere unas instituciones que la preparen, la coordinen y la rijan hasta construir un orden jurídico universalmente reconocido. Nuestra vocación, lo dijimos a los representantes de las Naciones Unidas, es la de hacer fraternizar no solamente a algunos pueblos, sino a todos los pueblos. Quien no ve la necesidad de llegar así progresivamente a instaurar una autoridad mundial que pueda actuar eficazmente en el terreno jurídico y en la política. Es una autoridad eficiente, legítima, que no hay más hoy. No es las Naciones Unidas, no es el Consejo de Seguridad, no hay esto. Más tarde, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, dice, esto fue básicamente en memoria, ¿no?, de la encíclica de Popularum Progressio, dice, es urgente la urgencia de la reforma tanto de la ONU como de la arquitectura económica financiera internacional, para que se dé una concreción real del concepto de familia de naciones. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Y yo creo que esa es la gran tarea de este momento. ¿Cómo construir una autoridad política verdadera? Que no esté basado apenas en el ejercicio de poder o en el poder económico financiero. Y eso es lo que está planteado básicamente desde 67, que salió la encíclica Popularum Progressio, más eso es básicamente la idea de la propia doctrina social de la Iglesia. Entonces ahí está enfocado realmente lo que puede ser una solución para un orden mundial multipolar de todas las naciones, de igualdad de derechos de todas las naciones, y no simplemente el derecho de los más poderosos para imponer su voluntad. Aquí terminamos con estos 13 minutos del MC Ya.